damos inicio a la segunda disertación que vamos a tener el día de hoy, al siguiente ponente, el licenciado Manuel Loza Troche. Licenciatura en Informática, desarrollador web en el Instituto Nacional de Seguros de Salud, también desarrollador de aplicaciones de web en la GETIC, desarrollador de web de líderes en tecnología y proyectos NBD, responsable de sistemas en Infinitus, SRL, ingeniero DevOps en New Vision Data, Proyecto Zebra Technologies. También ha sido docente en temporada de la materia Lab 31 y docente en la materia de IN 322, Programación Distribuida, de nuestra hermosa y querida carrera informática, con el tema de la web 1 a la web 4. Bueno, le cedo entonces a usted la palabra, ¿no? Leonel, Para que pueda yo voy a presentarnos. exponer en esta tarde respecto a este título que es de la web 1.0 a la web 4.0, ¿no? Que en un vistazo grande vamos a revisar lo que es un poco de la historia, ¿no? De, de las páginas web, de los sistemas, las aplicaciones, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo, evolucionando, ¿no? Cómo se han ido creando más tecnologías, cómo han ido funcionando las aplicaciones, naciendo nuevas tecnologías y todo respecto a la web, ¿no? Que es la red grande que tenemos en el Internet. Entonces damos inicio con la introducción. Internet ya lleva muchos años con nosotros, ¿no? Y se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. Navegar por páginas web o aplicaciones web, e-commerce, portales bancarios y demás sitios web. Hoy en día ya es cotidiano, ¿no? Todos vamos haciendo, manejando Facebook, WhatsApp, aplicaciones de banco, a veces inclusive podemos llegar a pagar servicios bancarios, podemos pagar a través del banco otros servicios, ¿no? Por ejemplo, el Internet que consumimos en nuestros hogares, las facturas de luz, agua y muchas cosas no más, ¿no? Además que en Facebook, por ejemplo, ya la vida social se puede ver, ¿no? En los eventos, por ejemplo, que van habiendo cada semana, cada mes, respecto a diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, en realidad, Internet ya es nuestro diario vivir hoy, ¿no? Y esta evolución que ha tenido la web realmente ha sido espectacular, ¿no? Desde sus primeros inicios y hace un par de décadas parecía inimaginable que pudiese llegar hasta este punto actual que estamos hoy en día, ¿no? Seguimos. Voy a agrandarlo por si acaso. Con el paso del tiempo, las tecnologías de la información y la comunicación han ido mejorando, ¿no? Entonces, proporcionando mejores conexiones a Internet, proporcionando nuevas formas de acceso a la red, ¿no? Con nuevos dispositivos como tablets, smartphones, ya no solo ordenadores o laptops, ¿no? Eh, y un sinfín de cambios que afectan directamente a las necesidades de personas, las organizaciones, ¿no? Empresas. Entonces, en realidad, el Internet está para todos, ¿no? Para las personas, familias, para las organizaciones del Estado, por ejemplo, y las diferentes empresas que existen, ¿no? La web ha ido adaptándose a estos cambios para satisfacer estas necesidades, sobre todo de comunicación y acceso a la información, ¿no? Entonces, para llegar a la web 4.0 se tuvo que pasar por las diferentes etapas, ¿no? Que es la web 1.0, web 2.0, web 3.0. Y cada una de ellas representa una generación, ¿no? Y tienen sus determinados tiempos. Eh, por ejemplo, acá la creación de la web ha nacido, ¿no? Ha aparecido lo que es las primeras formas de mostrar datos, por ejemplo, en una red. Ha ocurrido en este año, que ha sido 1969, con la creación de ELISA, ¿no? Que es un programa con el cual podríamos ver información de una máquina a otra, ¿no? O sea, pero esta información era básica, ¿no? De textos, en realidad solo textos, ¿no? Entonces, damos un salto hasta 1990, eh, donde en 1989 ya se ha creado lo que es el HTML, ¿no? ¿Qué es HTML? Es un lenguaje de marcado de hipertexto, ¿no? Es una forma de escribir texto y, en la cual nosotros tenemos etiquetas y lo que hace es un navegador es interpretar este lenguaje, ¿no? Para poder mostrarnos información mediante una página web, ¿no?
Entonces, seguiremos recorriendo, por ejemplo, el historial y vemos, por ejemplo, que en 1991 se ha creado la World Wide Web, ¿no? La Web 1.0. Se ha oficializado lo que es el HTML y se ha expandido lo que es toda la web, ¿no? En los años de 1995, por ejemplo, ya se ha creado lo que es el Internet Explorer, se ha creado Yahoo, por ejemplo, que era un buscador, ¿no? Que nos ayudaba a encontrar información. Lo mismo pasa con Google, ¿no? Que se ha creado en 1998 y estos buscadores ya nos ayudaban a encontrar la información de manera más rápida, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, por los años de 1999, se comienza a hablar de conceptos web, se oficializan blogs, ¿no? Como vemos, hasta este punto, por ejemplo, estamos tocando lo que es la web 1.0, ¿no? Entonces han sucedido este tipo de cosas y vamos viendo un poco más de información. La web 1.0. Entonces, como vimos, el comienzo de la web data de los años 60, 69, ¿no? En realidad, donde el usuario es un consumidor de contenido que es subido a servidores por parte de expertos. En esta etapa los navegadores eran solo texto, ¿no? O sea, solo mostraban texto, nosotros podríamos ver solo texto, ¿no? No como ahora, por ejemplo, nosotros vemos, no sé, videos, a veces podemos escuchar música, comentar, etc., ¿no? En esas épocas solo podríamos ver texto, nada más. Entonces, en esta forma se comenzaba dando solo información, ¿no? Entonces, el usuario no podía modificar ni interactuar con la web, solo podía ver, ¿no? Entonces, y a pesar de que eran muy simples, disfrutaban de una gran rapidez, ¿no? La siguiente aparición de un formato un poco diferente vendría mucho tiempo después, ¿no? Como habíamos revisado en 1989, la web 1.0 mejora con la aparición del lenguaje HTML que proporciona contenido con mejor estructura y más atractivo para leer, ¿no? Entonces, ya ha aparecido, por ejemplo, lo que es el HTML, el CSS, entonces el texto ya no era solo texto, ¿no? Como acá, entonces ya podríamos darle forma y eh, el, el código CSS que le acompaña al HTML, por ejemplo, ya le daba un poquito más de vista, ¿no? Un poco más de belleza, ¿no? Esta estética a nuestras páginas. Entonces, aún así el usuario, pero no podía interactuar, ¿no? Entonces, esto es el concepto clave, ¿no? De lo que es la web 1.0, que el usuario no podía interactuar con una página. Entonces, solo veía información y era consumidor de esta, ¿no? Entonces, la web era como una especie de libro, ¿no? Donde nosotros podíamos buscar información y leerla. La oficialización del HTML, como vimos, se hizo en el 1991. Entonces, la World Wide Web también nació en más o menos en ese tiempo. Esta WWW representa una red informática mundial, ¿no? Es un sistema de distribución de documentos de hipertexto, que son HTML, ¿no? Y que son accesibles vía Internet, creada por Tim Berners-Lee, siglas que aún en nuestros tiempos siguen utilizándose, ¿no? WWW, nosotros conocemos. En 1991 se oficializa el proyecto que es HTML, ¿no? Y se extiende a lo largo del mundo. Su creador, Tim Berners-Lee, propuso la idea de un espacio de hipertexto, ¿no? Donde toda la información a la que se puede acceder a través de la red se pudiera referenciar por medio de un único identificador universal de documento, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a identificar, por ejemplo, las páginas con un único identificador. Entonces, de esta manera nacieron, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? Que son el HTML, las URL y el HTTP, ¿no? Entonces, el HTML, como les dije, es un lenguaje, ¿no? que representa la página web. Las URL, por ejemplo, nosotros podemos verla acá, ¿no? Cuando nosotros visitamos a sitios web o aplicaciones web, nosotros podemos ver las URL acá. Y HTTP es el protocolo por el cual se conecta, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos queremos visitar un sitio, entonces internamente se está utilizando este protocolo, ¿no? Que es HTTP. Entonces aparecen también lo que son estos navegadores en esos años, ¿no? Seguimos viendo. Entonces, en ese punto hemos visto lo que es la web 1.0, donde los usuarios solo podían ver información, ¿no? Entonces, como vemos en estos años, por el 2000, ya han ido apareciendo, ¿no? Lo que son blogs, ha nacido Wikipedia, en 2004 ha nacido Facebook,
y en 2004 ya se ha oficializado lo que es el término de la web 2.0, ¿no? Entonces, como ven, esto ya ha sucedido en este tiempo también de los 2000, de manera que fue en pocos años la evolución, ¿no? Y en 2005, por ejemplo, ya se han alcanzado 1.000 millones de usuarios, ¿no? Entonces, hasta este punto, por ejemplo, ya vemos que la web 2.0 ha ido desde los años 90 hasta los 2004, ¿no? Hasta donde se ha oficializado, ¿no? Entonces, vemos que es la web 2.0, ¿no? A partir del año 2001 se ha dado comienzo a la web 2.0, ¿no? A partir de tres principios básicos, el usuario empezaría a interactuar con las webs. En estos tres principios eran pues, la web como plataforma. Entonces, las webs ya no solo eran solamente para leer, ¿no? Entonces, nosotros podíamos interactuar ya con la web. Entonces, de esta manera, nosotros, por ejemplo, si utilizamos, no sé, un blog, ¿no? No sé si algunas personas han conocido, entonces ahí se publica y otras personas pueden comentar, ¿no? Pueden dar sus opiniones respecto a algo que está publicando una persona, ¿no? Entonces se empieza a generar inteligencia colectiva, ¿no? Con esta web 2.0 y la arquitectura de participación, ¿no? Entonces, esto se refiere, por ejemplo, a que mientras más usado es una web, entonces, mientras más participación tiene, más le ayuda a crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Facebook es Facebook hoy en día y sigue manteniéndose. ¿Por qué? Porque han habido usuarios que han empezado a utilizar, ¿no? Mientras que otras redes sociales, por ejemplo, que existía MySpace, en esos años han ido decayendo, ¿no? Entonces, eso se refiere a la arquitectura de participación, que las páginas web se van alimentadas por la participación de los usuarios, ¿no? La web 2.0 traería consigo la aparición de grupos de usuarios, ¿no? De personas que ya empezaban a interactuar por medio de las webs. Las redes sociales, por ejemplo, que en ese tiempo ya habían nacido, ¿no? MySpace, Facebook, por ejemplo, los blogs y las wikis, entre otras, ¿no? Que son otras web. Todas ellas fomentando la colaboración entre usuarios, ¿no? Entonces, esta es la clave también de la web 2.0, ¿no? Que en este tiempo ya los usuarios han empezado a colaborar, ¿no? Han empezado a colaborar información, a dar sus opiniones, a comunicarse, ¿no? De esa manera. Entonces, el usuario ahora no solo accede a la información, sino que la crea, ¿no? Entonces, los usuarios ya podían crear información por los blogs, ¿no? También en Wiki, por ejemplo, las Wiki son alimentadas por personas, ¿no? Entonces, para esta época ya existían los motores, por ejemplo, de búsqueda Yahoo y Google, que también ayudaban a la rápida eh, manera de encontrar información, ¿no? En Internet. Entonces, la oficialización de Web 2.0. El término Web 2.0 acuñado por Tom Reilly en el año 2004 se oficializó, ¿no? Entonces, esta hace referencia a una segunda generación de modelos de páginas web. Se entiende como una nueva filosofía de navegar, ¿no? Una nueva forma de participar en la red. Su antecesor, la web 1.0, presenta un modelo de navegación más estático. ¿Por qué? Porque solo podíamos leer, ¿no? Entonces, este nuevo formato de web fomenta la participación activa, ¿no? Entonces ya podemos interactuar entre personas incluso. Y el usuario, como volvemos a repetir, ya no se limita a leer, sino a crear información. Entonces podemos ver las redes sociales que se han creado, los blogs, Wikipedia también, ¿no? Entonces seguimos con esta. Entonces, aparte de explicarles, por ejemplo, la historia, entonces yo quiero explicarles, por ejemplo, un poco de cómo se hacían, ¿no? O sea, las páginas web, qué tecnologías se participaban, ¿no? En esa creación de páginas web 2.0. Entonces, esta es una estructura básica, ¿no? Y la voy a explicar, que es una arquitectura de cliente-servidor, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los clientes, que en realidad somos todos los que visitamos las páginas web, ¿no? Y por el otro lado tenemos servidores web, que son también una máquina en la cual tenemos instalados programas para poder compartir información, ¿no? Entonces, esto en realidad es la comunicación, ¿no? Entre el cliente y servidor. En el cliente nosotros tenemos navegadores que lo que hacen es visualizar, ¿no? El código, lenguaje de HTML, código JavaScript y también de los estilos de CSS, ¿no? Entonces, lo que pasa es que un cliente, o sea, el navegador, mediante este protocolo que es HTTP, como les dije, HTTP es un protocolo que tiene reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le dice qué tipo de petición está haciendo,
qué, qué documento quiere o qué página quiere visitar, qué recurso en realidad quiere visitar, ¿no? Del servidor web, la versión puede enviar información, ¿no? Entonces, ¿qué hace el navegador? Es ir, hacer un request, o sea, un requerimiento, una petición, y este llega al servidor web. Entonces, en el servidor web nosotros podemos tener programas, ¿no? Ahí que, por ejemplo, este que es el más conocido, que es, en ese tiempo también era bien usado, que es Apache, ¿no? Apache es un servidor web que atiende peticiones, ¿no? HTTP. Entonces, en la petición HTTP, como les dije, les dice qué recurso queremos y le envía información, ¿no? Entonces, lo que hace el servidor web es decir, ya este cliente quiere este recurso. Entonces, lo que vamos a hacer es buscarlo, ¿no? En un directorio. En este caso, por ejemplo, en el servidor web, como es una máquina también con una PC, entonces podemos tener un árbol de directorios, ¿no? Podemos tener, y en cada carpeta, por ejemplo, podemos tener archivos, archivos, archivos. Entonces, lo que hace este servidor web, servidor HTTP, es hallar el archivo para ese recurso que está solicitando el cliente, lo busca y lo devuelve, ¿no? Entonces, normalmente los archivos que vamos a tener para representar una página web son lo que es HTML, ¿no? HTML, CSS, JS, incluso podemos tener imágenes y videos incluso, ¿no? Entonces, tenemos esos recursos. También para hacerlo dinámico, ya por ejemplo, no solo mostrar información, entonces lo que se ha hecho es tener ya lógica, ¿no? En el servidor web. Por ejemplo, un lenguaje de programación de esos tiempos era PHP. PHP, por ejemplo, ha sido usado para la creación de Facebook, ¿no? En sus inicios. Entonces, este lenguaje PHP lo que hace es agarrar datos si es que el cliente está enviando, almacenarlo en una base de datos y interactuar, ¿no? PHP interactúa con la base de datos, a veces va a haber las ocasiones en las que las va a crear, las ocasiones en las que va a modificar algún dato, en las ocasiones también que va a eliminar datos, ¿no? De la base de datos. Entonces, PHP lo que hace es crear un texto HTML en esos tiempos, ¿no? Es crear un texto HTML con los datos que vaya a sacar de una base de datos, ¿no? Entonces, de esa manera, en la web 2.0, por ejemplo, en los inicios podemos ver que trabajaba de esta manera, ¿no? Con el cliente y con el servidor web, ¿no? ¿Había más servidores web? Sí, había, ¿no? Por ejemplo, Java ofrecía cómo hacer páginas también. Su servidor web, por ejemplo, que es Tomcat, también .NET, y que es de Microsoft, ¿no? Entonces, pero esta era una libre, ¿no? Que es Apache. Y en esta web 2.0 también ha nacido una tecnología, ¿no? Que se llama Ajax. Entonces, Ajax es, como lo dice acá, Asynchronous JavaScript and XML, ¿no? Entonces, asíncrono, ¿qué significa asíncrono? Es como que, por ejemplo, si nosotros tenemos una línea que representa la vida de nuestro programa, ¿no? Entonces, asíncrono significaría que sale un hilito, ¿no? Del programa, sale un hilito y este se va atendido independiente de lo que está corriendo un programa, ¿no? Entonces, eso es asíncrono. Entonces, mientras la página web corre, se podía hacer acciones con esta tecnología ¿para qué? Para poder pedir más datos, ¿no? Del servidor sin afectar al funcionamiento que tiene la web, que tiene la web, ¿no? Entonces, en esos tiempos ha nacido Ajax y este, por ejemplo, luego ha sido evolucionado a, bueno, no evolucionado, ¿no? Sino una librería, por ejemplo, que es bien conocida de esos tiempos, que se llama jQuery, usaba, ¿no? Lo que es Ajax. Ajax también, en esos tiempos, lo, la forma de representar datos, por ejemplo, si queríamos ver datos desde acá, podríamos representarlos, por ejemplo, no solo por HTML, sino por este tipo de documentos, ¿no? Que son los XML, este tipo de texto, ¿no? Que se escribe. Entonces, estos XML representaban datos y de alguna manera podíamos optimizar el funcionamiento de los navegadores, ¿no? O sea, ya no pidiendo toda una página entera, sino pidiendo solo datos, ¿no? Y mostrándolos si es que se requiere en alguna parte, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, se construían webs
Hoy en día, obviamente, se puede seguir construyendo de esta manera, pero ya es decisión de cada uno, ¿no? Qué tecnologías usar para poder desarrollar alguna web, ¿no? Pero esta es una estructura bien común, ¿no? Que se puede entender. Entonces, seguimos con lo que es la historia. Entonces, como vemos, el 2004 se ha oficializado lo que es la web 2.0. Entonces, han nacido las redes sociales, los usuarios empezaban a interactuar y los blogs también, ¿no? Entonces, era más interactivo lo que es la web 2.0. Entonces, en 2005, como ven, se han alcanzado ya 1.000 millones de usuarios, ¿no? En la red. En 2006 ya ha aparecido lo que es el concepto de web 3.0. Y el 2012, por ejemplo, ya se habían alcanzado 2,5 millones de usuarios, ¿no? En la red. Entonces, vamos con la web 3.0, ¿no? El término web 3.0 apareció por primera vez en 2006, ¿no? En un artículo de Jeffrey Sedman. La web 3.0 surge para relacionar las webs de forma semántica, ¿no? Entonces, esta es la palabra también clave de 3.0, lo que permite que la información pueda ser encontrada de forma más rápida y eficiente debido a su estructuración, ¿no? Entonces, eh, como se imaginarán, por ejemplo, como en la época de la web 2.0, entonces han habido páginas y entonces los usuarios, las personas, incluso desarrolladores han empezado a desarrollar más webs, ¿no? Entonces ha habido un boom de aplicaciones web, de sistemas web, ¿no? Entonces, con tanta información, Google nos ayudó, ¿no? A encontrar también información, pero aún así, digamos, si alguna persona quería encontrar de forma independiente, entonces no lo podía, ¿no? Dependemos totalmente de Google en ese caso, ¿no? Entonces, la transformación, esto de tener la información accesible, entonces se quiso lograr mediante la transformación de la red en una base de datos, ¿no? Entonces, esto lo voy a explicar un poquito después. Un movimiento dirigido a hacer los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones que no son solamente el navegador, ¿no? Entonces, un movimiento dirigido a hacer los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones, incluso dispositivos, ¿no? Que no son solamente navegadores. Entonces, estos conceptitos los vamos a desarrollar un poco más. Eh, y a pesar de que la web 1.0 y 2.0 hoy en día están bien definidas, porque hay hechos que marcan su desarrollo, ¿no? Entonces, la web 3.3 es aún fruto de debate para considerar su correcta definición. Eso quiere decir que no tenemos un concepto súper claro, ¿no? Hoy en día, porque hay tanta información que las personas no saben cómo definir todavía bien, ¿no? Esta palabra que es web 3.0 o con qué hechos de marcarlo. Sin embargo, contamos con información respecto a la idea que han tenido inicialmente, ¿no? Entonces, vamos viendo. Eh, por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿no? Transformación de la red en una base de datos, ¿no? Entonces, con el nacimiento de tantas webs, por ejemplo, acá podemos ver que incluso ya pueden empezar a interactuar, ¿no? Las webs. Y porque no solamente un navegador va a poder acceder, como dicen, ¿no? Entonces puede acceder a otras aplicaciones. Entonces, entre aplicaciones se pueden acceder a la información que se necesita una de otra, ¿no? Entonces, SparkQL es un servicio que permite realizar consultas sobre datos almacenados en RDF, estos que vienen del inglés, Resource Description Framework. Entonces, este RDF son como archivos, por ejemplo, que tenemos en las webs para poder describir qué información tienen, ¿no? ¿Qué información tienen? O en realidad, sí, qué información tienen, ¿para qué? Para poder publicarlo, ¿no? A otras webs o a otros dispositivos que van a consumir, ¿no? Entonces, esto es más que todo para otras webs, para poder empezar a enlazar todas las webs y ver, ¿no? Qué información tiene cada una. Entonces, entonces nos dice aquí, por ejemplo, esta es SparkQL, que es un servicio representativo, ¿no? De esta forma de la web semántica. Nos dice que nos sirve para realizar consultas. Entonces, si se imaginan, por ejemplo, cada uno acá tiene sus archivos RDF que representan información de cada web, ¿no? Entonces, nosotros con SparkQL podemos hacer una consulta
por ejemplo, decir, ¿dónde puedo encontrar información de, no sé, a ver, de tal Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Entonces SparkQL nos va a devolver un montón de URLs, ¿no? De direcciones de páginas de donde podemos encontrar la información. Ese es un funcionamiento, ¿no? Básico de lo que es SparkQL. Y esto nos ayuda a los desarrolladores y profesionales dar una gran potencia y flexibilidad a la hora de realizar consultas, ¿no? Entonces, este es un proyecto, por ejemplo, que se ha hecho para poder desarrollar lo que es la web 3.0. Sin embargo, este no ha tenido éxito así de manera rápida, sino con los años están intentando, ¿no? Hacer que esto funcione, porque esto es ese concepto de lo que es la web semántica es algo muy grande, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la web 3.0, el blockchain, ¿no? Cadena de bloques. En este tiempo, por ejemplo, de que es la web 3.0, que es después del 2006, ¿no? Donde ha nacido su término. Entonces, del 2006 hasta estos años ya han pasado más de 14 años, ¿no? Entonces, han aparecido nuevas tecnologías y blockchain, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Que es la cadena de bloques. ¿Esto por qué? Y vamos a volver a ver ese término que dice, ¿no? Transformación de la red en una base de datos. Entonces, por eso está acá en negritas. Entonces, vamos a ver cómo blockchain tal vez trata de llevar ese concepto a la realidad, ¿no? Entonces, primero veamos qué es blockchain. Blockchain, podríamos asimilarlo como si fuera que es un libro, ¿no? Con registros, ¿no? Tenemos acá un libro con registros. Cada línea, digamos que es un registro. Eh, pero en este caso nosotros también, en el concepto de blockchain, lo llamamos bloques, ¿no? Que están enlazados, entonces van enlazándose cada registro uno al otro, ¿no? Tienen relación todos estos registros. O también en términos más informáticos podríamos decir que es una base de datos distribuida, ¿no? Y segura. Segura gracias al cifrado que ofrece, ¿no? Esta tecnología, este concepto, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de las aplicaciones bien importantes que ha tenido, por ejemplo, lo que es el blockchain, es el Bitcoin, ¿no? En la cual, por ejemplo, eh, su, su objetivo del Bitcoin es manejar moneda digital, ¿no? Y en el concepto de blockchain y Bitcoin, por ejemplo, podríamos dar un ejemplito, ¿no? Para poder entender un poquito más de esto, que es, por ejemplo, nosotros somos un usuario, ¿no? Acá, un usuario A y un usuario B. Entonces, digamos que nosotros queremos pasar dinero por alguna aplicación a este usuario B, siendo el usuario A. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la aplicación de, no sé, del Banco Unión, por ejemplo, ¿no? Banco Unión, vamos a entrar y le decimos al Banco Unión, estoy pasando dinero a tal persona, ¿no? Ponemos su número de cuenta, el monto que vamos a transferir, ¿no? Y este banco, como en la web 3.0 ya se comunican entre sistemas, como les digo, entonces le va a mandar, digamos, al banco BCP, digamos, ¿no? Entonces al BCP le manda un registro de que esta persona le está pasando dinero a esta persona a, por las aplicaciones, ¿no? Entonces, ese banco ya va a saber si le va a dar la información de que le han hecho una transferencia también, ¿no? Es como ven, esto funciona con un intermediario, ¿no? Entonces, este intermediario es el que tiene todos nuestros datos, ¿no? Nuestros datos de todas nuestras transacciones en este caso. Eh, entonces, lo que busca, por ejemplo, el blockchain es eliminar este intermediario. Es decir, la transacción ya no se tiene que hacer con este banco, sino directamente, ¿no? De la persona A a la persona B. Entonces, este libro, por ejemplo, que tenemos, que decimos, ¿no? Que son datos, está almacenado en el mayor porcentaje de dispositivos en toda la red. Entonces, cuando una persona quiere hacer una transacción y dice, yo le voy a mandar dinero a la persona B, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este va a avisar a toditos los dispositivos que están en la red. Bueno, no a todos, ¿no? A los dispositivos que están trabajando para almacenar esta información, ¿no? Entonces, les envía a toditos los que están partícipes y les dice, estoy enviando dinero a la persona B.
Entonces, una vez que estos dispositivos den su OK y dicen, está bien, hazlo, ¿no? Y lo vamos a registrar. Entonces, este le da el dinero, ¿no? Directamente, sin intermediarios. Entonces, los datos están almacenados en toda la red, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, blockchain con Bitcoin tratan de hacer, ¿no?, lo que es la moneda virtual. Y posteriormente nace, ¿no?, lo que es esta tecnología que es Ethereum, que es también una moneda virtual, pero a la vez está tratando de llevar este concepto de guardar datos en toda la red, no solo para monedas digitales, sino para otras aplicaciones que se podría dar. Por ejemplo, no sé, imagínense el registro de una persona, ¿no? Su información de historial clínico, digamos. Entonces, podría estar en toda la red su información de historial clínico, ¿no?, de una persona. Y no solo estar en una institución, ¿no? O también, por ejemplo, no sé, en la música, digamos, ¿no? En la música, una persona podría compartir lo que es su música y venderla, ¿no?, de manera más segura. Eh, y varias aplicaciones, ¿no?, que se puede tener de este concepto. Entonces, Ethereum está evolucionando esa parte hoy en día. E incluso hay un lenguaje de programación, ¿no?, que está basado con esta lógica que se llama Solidity, ¿no? Solidity, este es el lenguaje de programación. Entonces, como vemos, estamos almacenando datos en toda la red, ¿no? Entonces, eso es lo que tratan de alcanzar en la web 3.0, ¿no? Transformación de la red en una base de datos. Seguimos. Entonces, voy a prender la luz, si me permiten un momento. La web 3.0 está relacionada también a nuevas formas de comunicación y colaboración. Ya no solo se accede a la web desde el navegador, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, sino que se hace uso de otros dispositivos, tecnología inteligente, ¿no?, o aplicaciones. Entonces, en la web 3.0 el contenido y el conocimiento se relacionan de manera más eficiente, ¿no? Entonces, tiene que ver con las apps, celulares inteligentes y el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ya no solo sistemas web, ¿no?, sino varios dispositivos. Como vemos, por ejemplo, en el ecosistema de Internet de las cosas, la IoT, ya va a haber una conexión, ¿no?, entre los celulares, los vehículos, la luz, tu casa, las laptops y otros dispositivos extras, ¿no? Que es toda una red, ¿no?, que tenemos ahí y que todos ya se pueden intercomunicar, ¿no? Entonces, un celular puede entrar a los datos de un sistema web, ¿no? Un vehículo también puede enviar datos, por ejemplo, de dónde está localizado o comunicarse, incluso desde un celular dar acciones a un vehículo. Entonces, todo eso es posible, ¿no?, ya con toda la red que tenemos hoy en día. Y como en la web 2.0, ¿no?, les había tratado de dar una explicación, por ejemplo, de qué tecnologías, por ejemplo, podríamos encontrar nosotros como desarrolladores para poder afrontar, ¿no?, ese tipo de aplicaciones web. Entonces, en este tiempo de la web 3.0, o sea, después del 2006, han nacido tecnologías, formas de desarrollar sistemas, ¿no? Entonces, lo que teníamos, por ejemplo, era un cliente y un servidor, ¿no? Entonces, hoy en día igual ya en esos tiempos ya del 2008, 10 ya han aparecido, ¿no?, esos años ya han aparecido estos dos conceptos que eran el frontend y el backend, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, seguimos nosotros manejando lo que es el frontend y backend, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es frontend, ¿no? Frontend sigue siendo la parte del cliente, ¿no?, donde tenemos al navegador y tenemos, por ejemplo, ya incluso la HTML, JS y CSS mejorados, ¿no? Entonces, en base a estos, por ejemplo, ya se han creado nuevas formas de aplicaciones en el navegador, ¿no?, que son aplicaciones SPA. Entonces, SPA, que viene del inglés, que significa Single Page Application, lo cual significa que ese SPA, su lógica es descargar desde el backend, es descargar una vez todo el código, que sea HTML, JS y CSS. ¿Para qué? Para que después solamente transfiera y consuma datos, ¿no? ¿Perdón? Ya, y que solamente consuma datos, ¿no? Entonces, y el código HTML, CSS van a estar solamente en el cliente y van a ser descargados una vez, ¿no? Esa es la idea. Entonces, han aparecido frameworks que hoy en día conocemos, ¿no?, que son Angular, React y Vue.js, ¿no? Entonces, estas tecnologías que podemos manejar en el frontend.
Y en el backend lo que tenemos ya que son las APIs REST, ¿no? Las APIs REST que pueden ser construidas con diferentes lenguajes de programación, PHP, Node.js, .NET, Java, Python y más lenguajes, ¿no? Entonces acá tenemos también bases de datos y la interacción, como les dije, en este tipo de aplicación es que solamente se van a comunicar datos. ¿Mediante qué? Mediante JSON. En la web 2.0, como les dije, estaba todavía de moda lo que es XML, pero ya en estos tiempos ya se ha eh, crecido, ¿no? Se ha crecido de la forma en la que se usa JSON, ¿no? Se le ha ganado a lo que es XML para poder ser usado en estos tipos de comunicaciones, ¿no? Y transferencia de datos. Y acá, por ejemplo, tenemos, aparte de un navegador web, entonces tenemos ahora hoy en día lo que son aplicaciones, ¿no? Que pueden comunicarse igual con lo que es un backend, ¿no? Entonces las aplicaciones de iOS, de Android, pueden comunicarse con lo que es el API, también por medio de JSON, ¿no? O también, si es que el diseño del sistema lo requiere, también por XML, si es necesario, ¿no? También tenemos, por ejemplo, dispositivos Arduinos, ¿no? Que pueden medir, pueden medir, por ejemplo, la temperatura con sensores, ¿no? Pueden dar alarmas, un montón de aplicaciones que se pueden dar, ¿no? Con esta placa de Arduino, que también se pueden comunicar, ¿no? Con lo que es backend. Pues como ven, navegador, aplicaciones de celulares y otros dispositivos extras, incluso ya se pueden comunicar hoy en día, ¿no? Y todas estas tecnologías se ven incluidas acá, ¿no? Entonces, en la web 3.0, en estos, los años del 2010, ya incluso ya se ha empezado a poner de moda los microservicios, ¿no? Microservicios es un concepto antiguo, pero se ha empezado a implementar ya en el desarrollo web desde esos años, ¿no? Desde, incluso más antes, ¿no? Porque como habían visto, el 2005, si no me acuerdo, ya había 1.000 millones de usuarios, ¿no? Entonces, todas las empresas se han empezado a dar maneras de poder afrontar esa cantidad de usuarios, ¿no? Por ejemplo, una estructura de microservicios, existen pues ya varias tecnologías, por ejemplo, tenemos lo que es un API Gateway, donde, por ejemplo, lo que no habíamos dicho, ¿no? En HTTP le dice que queremos esto, entonces queremos este recurso, ¿no? Con el HTTP, entonces acá llega y este se va a encargar ya desde partir a sistemas independientes, ¿no? Que se llevarían, servicios independientes que se llegarían a ser microservicios. Por ejemplo, aquí tenemos una tecnología de API Gateway, ¿no? Que se llama Sentinel, y cada microservicio puede trabajar con sus bases de datos. Entonces esto es lo que es ya un backend más grande, ¿no? No solamente ya es un servicio, sino es un conjunto de servicios, cada uno puede intercomunicarse con el otro, cada uno puede tener su base de datos o pueden compartir una base de datos. Entonces, realmente, como ven, hay muchas tecnologías, por ejemplo, tecnologías como Docker, Kubernetes, que nos ayudan a afrontar este tipo de arquitecturas, ¿no? Consul, etcd, FluentD, este, por ejemplo, es para manejar contenedores de microservicios, ¿no? Kubernetes que los va a organizar a los contenedores, Consul para poder hacer una comunicación entre servicios. También, por ejemplo, tenemos aquí a RabbitMQ. etcd también sirve para poder comunicarse entre los servicios, y FluentD, por ejemplo, a manejar los archivos de log, ¿no? Que son nos ayudan, por ejemplo, a ver qué está pasando en los sistemas, ¿no? Se va escribiendo, por ejemplo, hay una petición, entonces se guarda en un registro, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también en eso, ¿no? Esta tecnología. Como ven, son varias y de hecho hay más, ¿no? Les voy a mostrar acá una página que se llama Landscape CNCF. Como ven, hoy en día existe un montón de tecnologías, por ejemplo, para lo que son las bases de datos. Miren, hay un montón de bases de datos, ya sean relacionales o no relacionales, para streaming, ¿no? Las tecnologías que nos ayudan, las aplicaciones de definición para construir la definición de las aplicaciones, o sea, en formato de texto, para hacer continuous integration y delivery, que esto ya más son tecnologías que nos sirven en el desarrollo de software, ¿no? Eh, eh, tecnologías de orquestación. Como ven, hay un montón de servicios de proxy, API Gateway, Service Mesh, y hay un montón, como les digo. Entonces, esta página, recuérdense, ¿no? Que se llama landscapecncf.io, ¿no? Entonces, es la que pueden encontrar un montón de tecnologías si es que alguna vez quieren buscar algo nuevo para cierto tipo de funcionalidad, ¿no? Entonces, como ven, es bien grande ya lo que se hace un backend, ¿no?
Ah, también ha nacido un concepto, ¿no? Lo que es la computación sin servidor o serverless para abreviar. Es un modelo de ejecución en el que el proveedor de la nube, que es, por ejemplo, Amazon, Azure o Google, es responsable de ejecutar un fragmento de código mediante la asignación dinámica de los recursos y cobrando solo por la cantidad de recursos utilizados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí microservicios y nosotros podemos ponerlo cada uno en una máquina, digamos, ¿no? Pero todo el tiempo va a estar funcionando y si nosotros contratamos máquinas, entonces nos van a cobrar todo el tiempo que usan, ¿no? Pero en serverless eso ya desaparece. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a tener como que código independiente para ciertas acciones y, por ejemplo, va a llegar un request, ¿no? El HTTP, como habíamos visto, llega un request, entonces el, esta nube, el proveedor de la nube se encarga ya, digamos, ¿no? Si quiere, por ejemplo, no sé, añadir algo, entonces va a crear una instancia de esto y va a responder hacia eso, ¿no? Entonces, o si quiere obtener datos, digamos, ¿no? Entonces viene acá y lo crea. Entonces es como decir que en un momento llega la petición, crea este funcionamiento y luego cuando ya deja de ser usado, lo apaga, ¿no? Entonces, de esa manera ya se asigna dinámicamente, ¿no? Estos recursos y ya no se está usando las máquinas todo el tiempo, ¿no? Sino solo cuando es necesario. Entonces, de esta manera nos cobran menos estos proveedores, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos la web 3.0 y ¿dónde existe ya la web 4.0, ¿no? Entonces, la web 4.0 ya es algo más que ha aparecido por el año 2016, más o menos, pero tenemos que revisar, ¿no? Qué es su concepto para poder saber por qué apareció ese año, ¿no? Entonces, vemos la web 4.0 es como denominamos a la Internet de las máquinas, que entienden a los humanos y que aprenden cuanto más se usan, machine learning, ¿no? Es la Internet de los pequeños bots, de los agentes inteligentes que chatean cual humanos, de las casas inteligentes, de las smart cities, ¿no? De las ciudades inteligentes. Entonces, en esta etapa, la inteligencia artificial es lo que demarca, ¿no? A lo que es la web 4.0. La inteligencia artificial aparece como principal tecnología, haciendo que los sitios sean inteligentes y capaces de interactuar y responder a las necesidades de los usuarios, ¿no? Por eso se asocia a la web 4.0 a una web predictiva. Por ejemplo, en la web 4.0 la voz aparece como vehículo de intercomunicación, ¿no? Ya no solo escribimos texto y mediante de eso ya nos comunicamos, ¿no? Con los servidores, con los backend, por ejemplo, en este caso, ¿no? Servidores web, sino con la voz ya podemos comunicarnos, ¿no? Entonces, podemos intercomunicarnos con la voz, por ejemplo, para realizar búsquedas, ¿no? Cada uno tal vez ya ha debido tener la experiencia de que se activa a veces, ¿no? En el celular y nos dice, ¿qué está buscando? Y entonces eso es un agente inteligente, ¿no? De Google, que mediante la voz ya se quiere activar. Entonces es posible que dar una orden, ¿no? Mediante la voz ya podemos dar órdenes y que se cumplan de manera efectiva y eficiente, ¿no? Por ejemplo, pedir un taxi, llamar a un contacto, son órdenes que se pueden hacer desde dispositivos móviles u ordenadores y obtener un resultado óptimo, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? De la inteligencia artificial, cuando ya vamos a poder intercomunicarnos ya con las máquinas y las máquinas ya nos entienden, ¿no? De esa manera. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunas de las características de la web 4.0 son que nos comprende el lenguaje cotidiano natural, ¿no? Nuestra voz, comunicación entre dispositivos, ¿no? Entonces, entre máquinas también ya se pueden comunicar y compartir datos automáticamente ya, ¿no? Sin darle órdenes, ¿no? Uso de información relacionada, ¿no? GPS, sensores de temperatura, entonces todos estos tipos de datos ya se pueden interactuar, ¿no? Como hemos visto en la web, en el tiempo de la web 3.0, entonces ya hay más dispositivos móviles, hay placas de Arduino que pueden dar información, ¿no? Vehículos y más, ¿no? Entonces, las nuevas formas de interacción con el usuario. Por ejemplo, en este caso ya hay lo que son los agentes virtuales, Siri, Cortana, Google Now. Por ejemplo, de Amazon tenemos este equipito que se llama Alexa, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros podemos interactuar y no escribiendo, ¿no? Sino hablando. Le podemos decir, por ejemplo, Alexa, dime la hora y te dice la hora. Alexa, dime un chiste y te dice un chiste, ¿no? Entonces, eso es increíble, ¿no? Eso es lo que demarca por eso lo que es la web 4.0, que ya podemos comunicarnos con las máquinas a través de la voz y dar órdenes, ¿no?
Entonces, mediante Alexa, por ejemplo, ya en un futuro incluso podemos, tal vez, si es que podríamos darle órdenes para que, por ejemplo, apague nuestra luz de nuestra casa, apague, no sé, la televisión, ¿cierto? Ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la web 4.0, también, ¿no? Proveerles un poco de las tecnologías, por ejemplo, que pueden usar. Entonces, en este caso, es más que todo del campo de la inteligencia artificial, machine learning, sistemas expertos, procesado de lenguaje natural, el reconocimiento de voz, de la vista, ¿no? Entonces, todos estos conceptos podrían abarcarlos y también podrían usar lenguajes de programación como ser, por ejemplo, el lenguaje R, lenguaje Java, Julia, Lisp, C++, Python y Prolog, ¿no? Entonces tenemos esos lenguajes con los cuales nosotros ya podemos empezar a practicar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, conclusiones, llegamos al final. En un resumen general, se puede decir que la web 1.0 sería la web de los catálogos online, ¿no? Porque solo podíamos leer. La web 2.0 sería la web de las webs bidireccionales, las redes sociales y despliegue de la nube, ¿no? O sea, redes sociales donde ya podemos interactuar entre personas, ¿no? Escribir comentarios y chatear y todo eso, ¿no? La web 3.0, entonces sería en estos, podemos verlo, por ejemplo, que ya ha aparecido los mobiles, o sea, los celulares, ¿no? La tecnología de los celulares. También los celulares, por ejemplo, conllevan lo que es la geolocalización. Existe tecnología de realidad aumentada, realidad virtual, los bitcoins, el Internet de las cosas, ¿no? Todo eso ha nacido en el tiempo de la web 3.0, ¿no? No podemos definirlo exactamente, ¿por qué? Porque, como les dije, todavía no se ponen de acuerdo, ¿no? Y la web 4.0 ya podríamos decir, por ejemplo, que es de las máquinas inteligentes, ¿no? Donde lo que se potencia es la inteligencia artificial. Entonces acá tenemos un recorrido, por ejemplo, lo que se trata de lograr, ¿no? Entonces en la web 1.0 solo leemos, web 2.0 ya se empiezan a intercomunicar, web 3.0 donde todo se quiere, las bases de datos ya que quieren meterse en todo, ¿no? En toda la red. Y ahí, por ejemplo, hemos visto lo que es SparkQR, RDF, ¿no? Entonces hay más, ¿no? Y lo que tenemos la web 4.0, que es la interacción inteligente, los agentes basados en aplicaciones y las órdenes, ¿no? Que podemos dar con la voz. Entonces, la bibliografía, un poco de lo que he usado y más. Y llegamos al final. Entonces, con eso llego al final de la exposición. No sé si tienen alguna consulta para poder atenderles también. Tenemos dos preguntas. Tenemos una primera pregunta que sería, ¿qué cambios de seguridad hay entre HTTP y HTTPS? El protocolo HTTP, vamos a volver a la aplicación de acá para ver esta imagen. Acá les voy a explicar cómo funciona eso, ¿no? Ya, acá tenemos lo que es el cliente y el web server, ¿no? Y una petición HTTP, ¿no? Entonces, HTTP, como les dije, es el protocolo, ¿no? Que nos dicta que debemos mandar la información con este formato, ¿no? El tipo de petición, el recurso que queremos, la versión, las cabeceras y información extra si deseamos, ¿no? Entonces, el HTTP lo que hace es mandar esta información, toda esta información que queremos, así en texto plano. Entonces, cualquier, no sé, por ejemplo, entre la conexión entre un cliente y un servidor, va a existir, pues, ¿no? Lo que son routers, más routers y los proveedores de Internet, por ejemplo, existen. Entonces, todos ellos, si nosotros no ciframos nuestra información, pueden verla, ¿no? Pueden verla y eso es un problema de seguridad, ¿no? Que solo el cliente y el servidor web deberían ser capaces de reconocer esa información, ¿no? No sus intermediarios que existen en el medio, ¿no? Entonces, por eso existe el HTTPS. El HTTPS es HTTP Secure, ¿no? Que viene del inglés de seguro, ¿no? HTTPS seguro, HTTP seguro. Entonces, en este caso, el HTTPS lo que hace es trabajar con certificados, ¿no? Tenemos acá en el cliente certificados que son como unas llaves, ¿no? Unos códigos largos que se presentan certificados, unas llaves, dos llaves acá, dos llaves en el servidor web, y lo que hace es interactuar con esas llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cliente le dice, te mando mi llave pública, el servidor también llave pública, entonces, y
cliente cifra la información con su llave privada, entonces el servidor va a poder decodificar esa información con su llave pública, ¿no? Que se están intercambiando entre los dos. Y la información ya no va a ir, ¿no? Así tal cual como ven acá, sino va a ir, tal vez los recursos sí va a ir de forma textual, pero los demás datos todo cifrado, ¿no? Entonces, y solo estos dos van a poder acceder a esa información. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso es en lo que nos ayuda, lo que es el HTTPS. Gracias, licenciado. Tenemos acá una pregunta más en el chat que dice, ¿cuánto es el costo de mantener una web 3? Una web 3. Tenemos una web 3. Es dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en la web 3 podemos decir que podemos desarrollar así, hoy en día podemos desarrollar, ¿no? Lo que es aplicaciones así pequeñas, por ejemplo, que solamente son una página institucional, por ejemplo, ¿no? Si podemos entrar al Ministerio de Gobierno, vemos imágenes, PDFs, ¿no? Entonces, esto soportaría eso, ¿no? A no ser que tenga millones de visitas, por ejemplo, como es Google o Facebook, entonces ahí ya se tiene que pensar en arquitecturas ya que conllevan un backend que ya es muy grande, ¿no? Con varios servicios separados, con varias bases de datos para diferentes funcionalidades, con varias tecnologías acá, ¿no? Entonces, cada tecnología siempre te dice, ¿no? Por ejemplo, en Postgres, quiero usar Postgres, ya Postgres te dice los mínimos requerimientos. Si quieres tener un buen Postgres funcionando, necesitas 2 gigas de RAM más necesitas 2 gigas de RAM más un core de CPU, ¿no? Entonces, ese tipo de información. Y en disco, por ejemplo, 1 tera de disco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya te puedes imaginar, ¿no? ¿Cuánto cuesta 2 gigas de RAM, ¿no? ¿Cuánto cuesta 1 tera de disco, ¿no? Entonces, tú formas una máquina y solo imagínate, solo para esto, para lo que es un microservicio, ¿no? Ahora, si queremos más que se llama, más microservicios y más bases de datos, entonces vamos a empezar a requerir más RAM y más CPU y más memoria de disco, ¿no? Entonces, todo eso podemos implementarlo, por ejemplo, en nuestra casa, si compramos, sí podemos implementarlo, o en una institución, sí podemos, ¿no? Pero es un costo muy alto, ¿no? Un servidor, por ejemplo, de esos grandes deben costar unos $5,000, ¿no? Si lo compramos, o más todavía. No, la verdad no estoy seguro, pero yo creo que ronda por esos precios. Entonces, eso es la forma de estimar, ¿no? Lo que podemos hacer. Entonces, o bien, o sea, no comprarlo nosotros las máquinas porque después hay que mantenerlas, ¿no? Y luego hay que mantenerlas vivas, que estén funcionando, que no se corte el internet. Entonces, si no queremos eso, entonces lo que podemos hacer es de contratar servicios, ¿no? De lo que son las nubes de hoy en día, por ejemplo, que son AWS, Azure y Google Cloud, que son las tres principales. Hay más, ¿no? Más proveedores de máquinas en internet, como ejemplo DigitalOcean, y hay más, muchos más, pero estas son las tres principales, incluso las más baratas, ¿no? Y que podemos encontrar. Eso, ahí, por ejemplo, en estas páginas te van a dar, ¿no? Te van a decir, por ejemplo, te doy una máquina de 2 gigas con un core más 1 tera en tal precio, te dicen, ¿no? Entonces, de esa manera puedes estimar los costos que te va a costar mantener una web súper grande, ¿no? O también, en el caso de que hagamos algo pequeñito, por ejemplo, un frontend y un backend, entonces vas a querer un servidor, digamos. Entonces, en ese caso, podemos estimar sus costos, ¿no? Que podrían llegar, por ejemplo, una web bien básica, por ejemplo, que es una página institucional, digamos, que no tenga muchas visitas, entonces se puede contratar una máquina virtual en uno de estos proveedores que llegan a costar a $5 por mes, ¿no? Y como les digo, o sea, un precio fijo no hay. Depende de toda la arquitectura, de toda la tecnología que estás usando en tu arquitectura de tu sistema, ¿no? Que vas a tener. Entonces, depende, no hay un precio fijo. Muchas gracias más bien a ti, Leonel, por darme un espacio acá, a la licenciada Madeline Loza también, y al doctor Tapia, ¿no? Principalmente, que todos estamos acá por el doctor Tapia, que como él es una gran docente, ¿no? Que también quiere actualizar lo que es la carrera. En este sentido, como han visto, es realmente revisando la historia, vemos cómo ha crecido todo, ¿no? Y que cómo hoy en día podemos afrontar nuevas cosas, ¿no? Entonces, agradecer al doctor Tapia y, bueno, gracias a todo el público también por haber participado de este seminario, ¿no?